Pues bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan, amigos, colegas, profesores, estudiantes, a la comunidad del Colegio de Tlaxcala. Para mí es un gusto, pues moderar la sesión de este día y pues me gustaría iniciar comentando que el Seminario Permanente de Investigación del Colegio de Tlaxcala pues tiene por objetivo difundir los resultados de las investigaciones que actualmente se realizan en nuestra institución, ya sea las que hacemos de manera individual o las que forman parte de proyectos de colaboración en los que participamos todos nosotros. La sesión de hoy está dedicada a las actividades de movilidad académica. De esta manera, la doctora Adriana Pérez Serranos nos compartirá su reciente experiencia en el Instituto Nacional Universitario Champollion en Albi, Francia. Espero haberlo mencionado bien, doctora Adriana. Bueno, me permito leer brevemente un poco de la currícula de la doctora Adriana. La doctora Adriana Montserrat Pérez Serrano es originaria de la ciudad de Puebla, Puebla. Es egresada en el 2016 del programa de doctorado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional del Colegio de Posgraduados Campus Puebla. Como parte de su formación académica, realizó una estancia de investigación en el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante, España, de agosto de 2013 a junio de 2014. Es profesora investigadora del Colegio de Tlaxcala y está adscrita al Centro de Estudios en Turismo, Medio Ambiente y Sustentabilidad. Es profesora de la Maestría en Gestión de Turismo Regional Sustentable y pertenece a la línea de Generación y Aplicación del Conocimiento, Turismo, Cultura y Sociedad. Los ejes temáticos que trabaja la doctora Adriana son turismo rural, turismo biocultural y gestión social del patrimonio biocultural y agroalimentario. Actualmente dirige 5 tesis relacionadas con estos temas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y entre sus publicaciones más actuales se encuentra el libro Memorias de Tlaxcala, Mesoamérica, la Colonia y siglos XIX y XXI, del cual es coordinadora. También es coautora del artículo Festival del Yolixpa, escenario turístico de claroscuros en Cuetzalan del Progreso, México, publicado en la revista Rivar. Recientemente realizó una estancia de investigación en el Instituto Nacional Universitario Champollion en Albi, Francia, como parte de las acciones de fortalecimiento académico de los investigadores pertenecientes a programas de posgrado del Colegio de Tlaxcala. De esta manera, pues le damos la bienvenida a la doctora Adriana, quien nos va a presentar cooperación y articulación claves para la gestión de recursos locales, una aproximación al Lot y Tarn en el sur de Francia. Doctora Adriana, pues tienes la palabra. Tendrías más o menos unos 30 minutos para que tengamos después tiempo para hacer una interacción con nuestros compañeros que nos están visualizando. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, compañeros, por darme la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo y la aproximación que tuve en la estancia de investigación que realicé en el Instituto Nacional Universitario de Champollion en Francia. Bien, quiero señalar y quiero destacar que esta estancia fue posible gracias al apoyo del Colegio de Tlaxcala y particularmente a el programa de fortalecimiento al personal académico, ¿no? A partir del cual justamente pude acceder a un recurso económico que me permitió realizar esta estancia en esta ocasión. ¿Me dices, por favor, Ángel, si se observan el cambio de las láminas? Sí, sí se observa. Ok, muchas gracias. Bien, pues como el doctor Ángel David ya lo comentó, el título de esta charla es Cooperación y Articulación Claves en la Gestión de los Bienes Territoriales, una aproximación al Lot y Tarn en el sur de Francia. Bien, ciertamente si pretendemos hablar de bienes territoriales, bueno, ese es, disculpen, el contenido de la presentación a partir del cual voy a dirigir estas ideas y estos comentarios. Hablaré un poco del contexto, particularmente del sitio, evidentemente, donde estuve realizando la estancia, para a partir de eso poder aproximar justamente a las experiencias de cooperación y articulación que pude observar. Particularizaré en la práctica del turismo y finalmente abordaré algunas consideraciones finales.
Bien, cabe señalar que el objetivo de la estancia de investigación, la cual tuvo una duración de 5 semanas, fue compartir experiencias investigativas y discutir los procesos y logros que en materia de gestión de los bienes territoriales se tienen en Tlaxcala, Puebla y evidentemente también en los territorios franceses. Para hablar de el territorio justamente y de cómo se gestionan los bienes del territorio, pues es importante hacer una aproximación al contexto que los alberga. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera nos permite comprender justamente qué es lo que está sucediendo y por qué sucede de esa forma. Francia está dividida en 18 regiones, 13 de las cuales son intercontinentales y 5 son consideradas de ultramar. El ejercicio exploratorio que yo realicé fue en la región sur de Francia, particularmente en la región occitana, en la región Quercy. Ahora les hablaré justamente de algunas generalidades de estas regiones. Bien, cabe señalar que la región occitana originalmente tenía una cobertura de prácticamente todo el sur de Francia, es decir, abarcaba de alguna manera parte de las regiones de Nouvelle-Aquitaine, Occitán y de la provincia Alpes-Côte d'Azur. Y ciertamente esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque también abarcaba parte del territorio de Italia y parte del territorio español. Entonces, actualmente la región occitana tiene como referente, digamos que fue el referente histórico, perdón, de esta región, la lengua oc. Esta lengua, pues evidentemente era compartida en estos territorios que les he comentado. Sin embargo, actualmente forma parte de una delimitación político-administrativa de Francia, es decir, de la cobertura que abarcaba ciertamente toda la región sur, parte de Italia y parte de España también. Actualmente está ubicada en esta porción que ustedes pueden ver iluminada de color gris. Ahora bien, podríamos considerar, ¿no? Si ustedes pueden observar, el polígono en color rojo era la región occitana histórica, por así llamarlo, ¿no? Cuyo referente comentado era la lengua oc, que de alguna manera también tiene que ver justamente con entendí justamente que era una lengua o que fue una lengua de origen románico, ¿no? Digamos que de las primeras hasta cierto punto, y que permaneció durante el tiempo dada las restricciones geográficas o las delimitaciones geográficas naturales del país. Entonces, en esta siguiente lámina ustedes pueden observar otra región que podríamos considerar una microrregión, ¿no? La cual básicamente abarca todo el departamento del Lot, parte del Tarn y Garonne y parte también del departamento del Tarn. Ahora les hablaré un poco de estos departamentos. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque el Lot y el Tarn, que son los sitios en donde yo estuve en la estancia de investigación, tienen referentes histórico-culturales similares de alguna manera, pero que ciertamente es mucho más reconocida y hay un vínculo identitario de mayor potencia a esta microrregión del Quercy. Francia se divide en 101 departamentos, de los cuales 96 se encuentran en el continente, ¿no? En la Francia continental. Aquí he señalado los dos departamentos en los que yo estuve trabajando, en los que tuve esta aproximación, en el departamento del Lot y en el departamento del Tarn. Ambos reciben sus nombres por los ríos que los rodean y que de alguna manera inciden en sus actividades agroproductivas y en general en la dinámica territorial de estos departamentos. Entonces, ustedes pueden observar, me regreso un poco, que esta delimitación o esta microrregión que corresponde al Quercy es, digamos, de menor escala, evidentemente, y esto permite también o ha posibilitado que las personas se sientan mucho más identificadas a la región o con la región Quercy que con la región occitana.
La región occitana, insisto, corresponde ciertamente a una delimitación político-administrativa que evidentemente tiene sus antecedentes históricos, pero que territorialmente hay mayor vínculo por parte de las personas que habitan el Lothian hacia la región Quercy, y esto se expresa ciertamente en la forma en la que se gestiona el territorio y particularmente los bienes territoriales. Bien, esta aproximación político-administrativa y vaya, el bosquejo, la pincelada que ha dado ciertamente a los elementos de orden histórico, ¿no? La región del Quercy tiene un antecedente histórico que data del siglo IV a.C., mientras que la región occitana tiene un referente histórico mucho más próximo, es decir, entre el siglo IX, X, XI, ¿no? Digamos, la región histórica justamente después de Cristo. Entonces, estos elementos no podrían estar, digamos, completos hasta cierto punto como referente si no tomamos en cuenta los elementos físicos que inciden también en los bienes territoriales presentes en el sur de Francia y también en la gestión que se hacen de estos. Entre estos elementos físicos, señalo tres únicamente, que son, insisto, los que no los únicos evidentemente, pero sí los que mayor incidencia tienen, además del histórico-cultural. Entre estos elementos físicos, particularmente en términos de orografía, se reconocen, situados en el sur de Francia, a los Pirineos, que dividen el país con España. Por otro lado, los Alpes, que comparten o se comparte justamente la cobertura de estos elementos físicos con Italia, con Suiza y con parte de Alemania también. Pero importante justamente para este referente, para este contexto, es el macizo central. Este macizo central, de alguna manera, es un conjunto de montañas y también de mesetas que están ubicados en el centro sur justamente del país. Esto es importante porque haciendo referencia al macizo central, algo que destaca, por lo menos que se puede observar, e insisto, que incide justamente en la configuración del territorio, es la meseta de Grand Causes. Y esta, si ustedes recuerdan, el referente justamente de el Lot y el Tarn, que más o menos queda en esta región, podemos entender cuál es justamente esta incidencia que tiene el territorio o que tiene la configuración físico-ambiental, natural hasta cierto punto en el territorio. Esta meseta, particularmente la meseta de Grand Causes, tiene un origen de tipo volcánico y también ígneo, ¿no? que de alguna manera se refleja en suelos calcáreos, y estos suelos calcáreos que en su mayor parte justamente se distribuyen en todo el macizo central, han provocado según algunos autores y también los referentes, digamos, de los colegas anfitriones con los que tuve la oportunidad de conversar. Han incidido en la baja productividad, es decir, no toda esta meseta central, este macizo central es apto para la agricultura, lo cual restringe en gran parte las actividades agroproductivas. Esto de alguna manera incide también en el despoblamiento y en el éxodo rural que se ha dado en estas zonas. ¿Por qué? Por las temperaturas extremas, por el tipo de suelo también, insisto, que limitan las actividades agroproductivas en ciertas partes. En la meseta a la cual yo hago referencia, tiene elementos justamente, sí, de suelo calcáreo, pero también se combina con elementos de orden hidrológico que ha posibilitado justamente las actividades y el dinamismo en el territorio. Una de las formas justamente a partir de las cuales se ha aprovechado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, estas características del territorio,
son la conformación de parques regionales. Entonces, en esta zona se da una, digamos, configuración justamente de parques que, aunado a los dos elementos de despoblamiento rural y de restricción agropecuaria, ha incluso permitido que en los últimos 50 años esta región digamos, la cobertura forestal nuevamente se recupere y que también haya una mayor incidencia de incluso especies que anteriormente o que hace más de 50 años no se podían encontrar. Bien, esto lo comento ciertamente porque estas características hidrológicas, físicas también, histórico-culturales, tienen, digamos, una incidencia evidentemente, en diferentes elementos. Yo aquí únicamente les compartiré algunos que pude observar en esta aproximación empírica. Un elemento importante tiene que ver con los bienes inmuebles, particularmente la arquitectura. La arquitectura tradicional, vernácula, en ambos departamentos, tanto en el LOT como en el TAR, ¿no? Dadas las características geológicas, físicas que existen, pues pone en disposición de un elemento central que ha sido parte de justamente ¿qué es parte de esta arquitectura? Uno es las piedras. Si algo existe, si algo puede observarse, pero no solo en términos del paisaje, sino también en el aprovechamiento de este recurso, de este recurso local, regional, hasta cierto punto son las rocas, las piedras, a partir de las cuales ustedes pueden observar justamente que se han estructurado desde bardas, es decir, estas bardas que ustedes pueden observar son piedras que las personas han retirado de esta meseta, de estos campos hasta cierto punto, y las han colocado para delimitación territorial de sus parcelas, ¿no? de sus propiedades hasta cierto punto. Entonces, insisto, desde estas bardas que pueden parecer, ¿no? Pues un tanto accesibles hasta cierto punto, también podemos observar parte de la arquitectura típica, como lo son las llamadas caselles, que son estas pequeñas hasta cierto punto, de distintas dimensiones, pero estas construcciones que son muy típicas y muy frecuentes, ¿no? Digamos, con hasta cierto punto, en los campos donde pues servía justamente para resguardo de los pastores, de los agricultores, etcétera, ¿no? Incluso de algunas familias que justamente hacían su práctica de agroproductiva en los territorios. Casas, por ejemplo, la que ustedes pueden observar a la izquierda, tiene la estructura de una casa típica de estos departamentos y también edificios de mayor envergadura. Entonces, este patrimonio, ¿no? Y no solo se reduce justamente a la cotidianidad digamos, de las personas, sino también a grandes construcciones, a gran infraestructura, justamente como puede ser la religiosa, que es la que está en el centro, construcciones que permiten o que permitieron justamente la movilidad y con esto justamente el intercambio de mercancías, como es el Pont Valentré en Cahors, y también esta es una maqueta del castillo de Bonaguil, que, bueno, representa efectivamente cómo era o cómo fue la construcción en ese entonces. También tenemos elementos arquitectónicos de gran envergadura y de gran altura, como es la abadía de Moissac, que está considerada como un elemento arquitectónico como de alta escala o algo así. Entonces, y todos estos son elementos que fueron recuperados justamente y que fue posible, lo que hay en el territorio o lo que había en el territorio son rocas, son piedras, y estas fueron utilizadas para la construcción, insisto, desde la cotidianidad hasta grandes construcciones. Cabe señalar, ¿no?, que también en términos histórico-culturales esta región, la región del Quercy particularmente,
ahí sí podríamos extender justamente la referencia a la región occitana, está integrada por pueblos medievales, ¿no? Esta configuración ciertamente y estos recursos también han permitido que hoy por hoy podamos observar prácticamente, vaya, aquí habría que matizar, ¿no? Pero podemos observar ciertamente que las construcciones, en general los pueblos también, hoy por hoy tienen una armonía, ¿no? Y también es visible estas construcciones. Claro, hay algunas que se han deteriorado, ¿no? Insisto, esta maqueta del castillo de Bonaguil es una representación, el castillo no está en esas condiciones, pero sí otros elementos más que forman parte de este territorio. Bien, hay otra de las incidencias que están relacionadas con estos elementos que hace un momento les comenté, tiene que ver con las actividades agroproductivas. Ciertamente, la restricción agropecuaria que se da en algunas zonas del macizo central, en el caso particular del Lot y del Tar, también del Tareg-Aarón, ha permitido, ¿no? Porque se encuentran o se observan mesetas. Estas grandes mesetas han posibilitado justamente, entre otras cosas, la producción de la vid, ¿no? De la uva en diferentes variedades, pero particularmente la Malbec, que es en el caso de Cahors y del Lot. Y esta imagen que ustedes pueden observar es una imagen típica que se puede, que es parte justamente del territorio. Los viñedos, parte de los cultivos en algunos casos lo combinan, ¿no? Pero no necesariamente forman parte de un mismo mosaico. Cultivos, los grandes cultivos como son el maíz, el girasol en algunos casos, y la cobertura forestal, digamos, en otro estrato justamente de esta meseta. También estos elementos pues, son observables en la práctica turística. Aquí ustedes pueden observar algunas imágenes de Saint-Saëns-la-Popie. Esta es una de las... es uno de los poblamientos más significativos en términos turísticos del departamento del Lot, que evidentemente también recupera, ¿no? Elementos arquitectónicos, elementos estéticos y también, claro, elementos de orden alimentario, gastronómico que ponen en la esfera turística y que, bueno, ya hablaré un poco más adelante justamente de cómo se da esta práctica turística en los territorios. Pero podemos ver justamente cómo existe una asociación interesante, en mi opinión, justamente de las características del territorio y cómo este incide en digamos, hasta cierto punto en el repertorio de lo que los colegas franceses llaman produits de terroir, que, insisto, son referentes importantes en la dinámica del territorio. Bien, con esta panorámica justamente que contextualiza el abordaje empírico, hubo una pregunta que guió la observación en esta estancia de investigación. ¿Qué es lo que ha posibilitado y potenciado el aprovechamiento de los bienes del territorio en estos dos departamentos? Sin duda, yo centré mi observación, eventualmente por el interés que tengo en términos del trabajo y del abordaje teórico-empírico, tiene que ver con la cooperación. Dos formas, ¿no? Yo les comparto ciertamente dos formas a partir de las cuales se ha gestionado estos bienes del territorio. La cooperación, una de ellas es la cooperativa Côte d'Or. Esta cooperativa tiene poco más de 50 años funcionando e integra alrededor de 900 hectáreas. ¿Qué es lo que hace esta cooperativa? Bueno, en términos generales, integra, ¿no? Aglutina ciertamente a productores de vino. Todo el territorio del Lot y buena parte del Tar también está cubierto por viñedos. Es uno de los cultivos principales, insisto, por las características del territorio.
hay un fuerte arraigo, ¿no? Que se ha ido recuperando porque ciertamente hubo otros elementos de orden, digamos, biológico hasta cierto punto que disminuyeron la producción de vino en los años 50 y esta provocó, ¿no? una plaga que afectó prácticamente todos los viñedos de la región, provocó que los productores de vino, los pocos que quedaron en ese momento, pero que poco a poco se han ido, digamos, aumentando, incorporando otros más, buscaran en la cooperación, ¿no? Una como estrategia ciertamente para minimizar la vulnerabilidad que en ese momento tenían y actualmente para aprovechar el mercado al cual ellos pueden acceder a partir de esta cooperativa. Lo que hace la cooperativa es aglutina justamente la producción de los pequeños productores, bueno, pequeños entre comillas, ¿no? Evidentemente no podemos comparar la propiedad que tienen en Francia con la que nosotros tenemos en México, pero un productor de vino o de vid que tiene alrededor de 10 hectáreas tiene suficiente superficie justamente para poder, digamos, incorporarse justamente a esta dinámica de la vitivinicultura. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta cooperativa? Bueno, además de acopiar la producción, también le ofrece a los socios asesoría técnica, también le puede ofrecer elementos o aspectos de orden de préstamo, ¿no? O renta hasta cierto punto de maquinaria, la cual pues, eficientiza de alguna manera la producción de las uvas, y también les da asesoría y consultoría en términos de la producción. Entonces, esta cooperativa permite justamente, es una acción, es una acción que las personas han, digamos, desarrollado ciertamente, particularmente para la comercialización. Esta comercialización, ¿no? Se da en esta cooperativa, es decir, es el punto justamente de venta, donde también se tienen algunas otras actividades como la degustación de los vinos, como y además es una degustación dirigida, es decir, buena parte del discurso que se maneja en esta degustación tiene que ver con el reconocimiento y con la valoración de las cepas y particularmente las cepas del territorio. Esta cooperativa no trabaja exclusivamente con productores del lot, también incorpora algunos productores de Gaillac, si no mal recuerdo, y de otro de los departamentos. Entonces, otra vez, ¿no? Posibilita justamente el acceso al mercado y el alcance, y tiene un alcance mayor en estos términos. Actualmente nos comentaron que la cooperativa aglutina alrededor de 68 productores, cuando a sus inicios tenía 200 o más de 200. Evidentemente hay quien cuestiona el funcionamiento y la operación de la cooperativa, pero otros más reconocen que esta cooperativa, por lo menos en sus inicios y después con todo el acompañamiento que dio a los productores, también ha permitido que algunos de estos, digamos, generen sus propias iniciativas de orden independiente. Estas imágenes que les comparto son de una familia, 2 hermanos que en suma tienen 25 hectáreas, donde están produciendo vid, y también ellos disponen ya de un espacio que les permite ciertamente hacer la transformación de la uva, ¿no? Tienen sus vinos, tienen su propia marca, y algo interesante aquí en términos de marcas es justamente que también, ¿no? Están trabajando y tienen en su oferta vinos con denominación de origen protegida, ¿no? Como justamente tiene que ver o como justamente sucede en este territorio. Adicionalmente a los vinos, bueno, se incorporan ciertamente otros elementos de orden alimentario,
como son las terrinas, el foie gras, el paté, el confit de Canac, por ejemplo, todos evidentemente deliciosos, ¿no? Y que complementan justamente la oferta. Entonces, esto fue posible, ¿por qué? Porque las personas que ahora son dueños de este emprendimiento formaron parte en algún momento de la cooperativa, ¿no? Ellos aprendieron, digamos, lo que podían de ese proceso de transformación y después ellos se han independizado de esta cooperativa y como ellos otras más. Otro de los ejemplos en los cuales se expresa justamente la cooperación es en esta tienda de productos locales. Esta tienda integra alrededor de 20 productores, particularmente de la región del Quercy, es decir, del Lot, del Tana y Garón y un poco del Tar. Y lo que se ofrece, pues evidentemente son productos frescos, productos en buena parte productos orgánicos y productos locales, muchos de ellos con apelaciones o con estos identificadores justamente de origen, protegido, controlado. Entonces, ellos se suman justamente para poder hacer la renta de esta tienda. Y la gestión también es, digamos, de orden colectivo y de orden colaborativo. Entre los productos más representativos hasta cierto punto está el queso Rocamadour, que es un elemento de orden identitario incluso en la región, como una gran cantidad de vinos. Ahora bien, en términos de la articulación, esta se expresa en rutas y circuitos turísticos en 3 niveles, por lo menos fueron los que yo pude identificar, de orden local, de orden regional y también de orden interregional. De orden local, pues son ciertamente acciones y esfuerzos que se realizan en cada uno de los pueblos, como son reconocidos, y estos pueblos, ¿no? Las personas que forman un comité, y este comité se encarga justamente de la definición de circuitos turísticos que son autoguiados, es decir, cualquier persona puede realizar este circuito. ¿Por qué? Porque 1, está la información, 2, está la infraestructura que ciertamente apoya esta iniciativa. Estos circuitos, insisto, por ejemplo, lo que les estoy mostrando es un circuito que pone en escena justamente los dolmen. Los dolmen son estas, en la parte baja, ¿no? Estas rocas, ¿no? Que son sobrepuestas unas sobre otras, que se considera que son, que fueron entierros, ¿no? Y que datan de alrededor de 3000 años. Entonces, las personas reconocen, identifican qué de su territorio, qué de su patrimonio ciertamente ellos quieren poner en escena a través de estos circuitos, definen dónde va a pasar el circuito, ¿no? Y a partir de esto, pues algunos elementos de orden técnico como la duración, como la facilidad, etcétera. Pero no sé si logran observar ustedes con claridad, en la parte derecha está el circuito justamente donde se puede notar y donde se especifica perfectamente cuál es el punto de inicio, cuál es el punto de término y cuáles son los elementos patrimoniales que se visibilizan justamente en estos circuitos. Otro elemento de articulación en términos regionales es el caso que les comparto también, que tiene que ver con un esfuerzo que han realizado diferentes comunas, ¿no? Las comunas son
tiene que ver con la organización de diferentes pueblos, no sé, 4 o 5 pueblos forman una comuna, y esta comuna a su vez se organiza hay una organización entre comunas, por eso se le considera esta como comunidad de comunas, ciertamente, que esta región, estos departamentos, si esta región está más cercana hacia Toulouse, también en el sur de Francia, y lo que intentan con esta iniciativa es justamente mostrar 10 itinerarios, 10 circuitos que pueden ser recorridos, otra vez autodirigidos, autoguiados por las personas, que permite justamente, sí, la práctica del ejercicio, que es bastante común y frecuente en Francia, pero también el reconocimiento por parte de las personas que visitan esos sitios, y también permite la valoración de esos recursos por parte de las personas locales. Entonces, se define, ¿no? Este ejercicio, brevemente se los comparto, son 10 itinerarios que forman parte de esta comunidad de comunas, y en cada uno de estos circuitos se define qué es lo que van a observar las personas. Insisto otra vez, existe información suficiente y necesaria para poder realizar estas actividades, eso es algo importante. Y hablando un poco de la articulación justamente de orden interregional, que si podemos darnos cuenta, pues esto refiere sí aspectos en su mayor parte de orden turístico, pero también representan esfuerzos dirigidos justamente a la valoración del patrimonio local y regional. ¿De acuerdo? Entonces, esta articulación de orden interregional la podemos, o por lo menos, ¿no? La pude identificar justamente en el caso de, que les muestro. Una disculpa, parece que no se ve bien la imagen, pero en el centro de la imagen que está a la izquierda, ustedes pueden observar la ubicación de Carcassonne. Carcassonne es un sitio emblemático justamente en la región sur de Francia, pero aquí lo importante es que la referencia al territorio en general, es decir, yo como parte justamente de este sitio emblemático, ¿no? Reconociendo justamente que es un núcleo y que es un atractivo ancla para una gran cantidad de visitantes, turistas, viajeros, etcétera, se propone o se presenta justamente de una manera integrada y haciendo referencia al territorio. No sé si pueden observar con claridad el letrero que está en la imagen de la izquierda, pero dice Carcassonne es mucho más que una ciudad, es todo un territorio por descubrir. No solo la integración de los servicios, sino también la difusión y hasta cierto punto la comercialización de estos elementos se hace, ¿no? Insisto, de manera integral, que creo que es algo muy relevante. ¿Por qué? Porque permite justamente la pernocta, el aumento de la pernocta, y permite también que las personas conozcan los diferentes sitios que hay en esas distintas regiones, que no es una sola región. ¿Vale? A partir de esto se difunden, se promueven circuitos específicos, circuitos que, por ejemplo, la imagen que les muestro a la derecha tiene que ver, se denomina entre patrimonio, sabores y naturaleza, ¿no? Nos da una idea ciertamente de cuál es el contenido que se trabaja o que se observa en esos territorios. Bien, ciertamente hay elementos fundamentales que soportan estas experiencias en términos de cooperación y de articulación. El primero de ellos es el reconocimiento de la importancia de la cooperación y la imposibilidad de competir aisladamente en los mercados. Los productores de vino, los productores de queso, los productores de hortalizas ¿no? Por lo menos tienen mayor conciencia de que en el mercado ellos de forma aislada difícilmente van a poder competir, o por lo menos no van a tener el alcance que les permite el trabajar bajo estos esquemas de cooperación y articulación. Tiene que ver también, digamos, el alcance que han tenido estas iniciativas con las exigencias de los consumidores. Ciertamente les comentaba al inicio, hay un potente interés y valoración por parte de los consumidores respecto a los productos locales,
a las denominaciones de origen, a los productos protegidos ciertamente. ¿Por qué? Porque le refiere justamente a su territorio. Y también otro elemento fundamental es el aparato institucional que apalanca y regula técnica y jurídicamente todos estos procesos. Es decir, ciertamente estos procesos descansan en gran medida en los propios productores. Sin embargo, existe todo un aparato que potencia esto. Es decir, no sería posible si no existieran los elementos que regulan ciertamente las denominaciones de origen, que permiten y que posibilitan también un esquema de trabajo y de abordaje colectivo. Por otra parte, otro elemento fundamental pues es el precio. No observé sobreprecio, digamos, ¿no? Con una gran brecha entre aquellos elementos o aquellos productos de orden local e incluso de aquellos que tienen las apelaciones de origen protegido o controlado, ¿no? De tal forma que ciertamente es posible hacer... es posible para los consumidores, es accesible ciertamente para los consumidores poder aproximarse a estos productos como los que se venden en la tienda de productos locales y también en los que se venden en la cooperativa. Pues todos estos elementos, ¿no? Digamos, forman parte de las actividades y de la dinámica territorial en los departamentos en los que tuve la oportunidad de realizar esta estancia de investigación. En la arena turística podríamos preguntarnos cómo se gestionan los bienes del territorio en estos departamentos. Pues bien, pude identificar, ¿no? A partir de la observación y del diálogo, ¿no? Con algunas de las personas y con los colegas, dos modelos de gestión que evidentemente tienen procesos y logros diferenciados. Esto ciertamente no es nuevo para muchos o para varios de los colegas y también de los estudiantes, porque es algo que frecuentemente nosotros hemos comentado. Únicamente lo pongo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque creo que es importante reconocer qué es lo que se está haciendo en otros lugares y a partir de eso, ¿no? Contrastar ciertamente lo que podemos hacer nosotros y lo que estamos haciendo. Me refiero a el territorio que nos compete, como pueden ser Tlaxcala, Puebla, en fin, la región. Entonces, se puede identificar un modelo de gestión local. Este modelo de gestión local tiene como base que la oferta de los servicios se realiza por parte de los locales. Esto permite que la derrama económica se quede en sus manos y que evidentemente exista participación activa, proactiva, por parte de las personas involucradas en los diferentes procesos. Esto está asociado, ¿no? Y también incide en la pero particularmente en la ocupación por su patrimonio. Es decir, las personas reconociendo ciertamente los elementos patrimoniales que además les permiten distinguirse, ¿no? Que es un referente identitario y que evidentemente los distingue de otras regiones, de otros departamentos. Entonces existe una fuerte y una potente valoración del patrimonio que está presente en estos territorios. Por otra parte, se observa un modelo de gestión que podríamos llamar o que ellos reconocen como externo, donde los servicios y la oferta turística en términos generales, hablando de alojamiento, restauración, mantenimiento y también las actividades que se desarrollan, están en poder de personas externas al pueblo, externas incluso al departamento y a la región también, de tal forma que sí, efectivamente, estas iniciativas o estos modelos, estos sitios y destinos turísticos generan mayor empleo, generan mayor número de plazas también y costos y beneficios también mayores, pero que no necesariamente se quedan en manos de las personas. Estos costos mayores, a partir de los cuales se ofertan o se venden los productos, los sitios, los servicios, etcétera, no necesariamente
inciden en una relación calidad-precio favorable, es decir, tenemos por lo menos, ¿no? Como visitante, como viajera, justamente pude ¿no? Experimentar cuál es esta relación que existe en términos de la calidad, de la atención en sitios digamos, asociados a este modelo de gestión externo y al otro modelo de gestión local. Estos modelos de gestión externo ¿no? Están asociados sí a una mayor afluencia turística, pero también es perfectamente reconocible el proceso y problema de la gentrificación en estos sitios. Como ejemplo de estos modelos, podemos mencionar, ¿no? Voy a mencionar rápidamente a dos, si es que esta computadora me lo permite. Uno de ellos es el caso, les comentaba yo, el caso emblemático de Carcassonne. Carcassonne es una ciudad fortificada que data del siglo XI, si no mal recuerdo, desde el siglo XI, y está por digamos, la arquitectura justamente que prácticamente puede observarse, vaya, no quisiera decir que está intacta, pero ciertamente tiene una configuración, digamos, que es palpable, que es observable, y que mantiene todavía, claro, también hay que matizarlo, ¿no? Con una fuerte inversión, ¿no? Con un mantenimiento constante, permanente, etcétera, pero que permite todavía visualizar estos elementos, digamos, históricos que forman parte o que formaban parte de esa cultura o de esa historia. Carcassonne es un sitio, al ser un sitio emblemático, es considerado un sitio de turismo masivo, y este es, así como otro de los sitios emblemáticos es Rocamadour. Rocamadour está situado en el departamento del Lot, y es un santuario de una virgen negra. Y este santuario ciertamente también es un elemento digamos, que dinamiza esa región. Esta gestión turística en lo local ciertamente es importante. ¿Por qué? Porque las personas que participan en este proceso, es decir, aquellos que dan la bienvenida, que ofrecen el servicio, que dan la acogida a los visitantes y a los viajeros, pues son personas locales que nos cuentan, ¿no? Que nos comparten ciertamente sus anécdotas de vida, ¿no? Y que realizan de una manera muy interesante el contraste entre la vida pasada, ¿no? Y la vida presente, ciertamente. Además, ¿no? Hay otros elementos que nos permiten identificar y tener, ¿no? Por lo menos como viajera, ciertamente, que es la aproximación que tuve, esta relación cercana y de proximidad con las personas en estos sitios, de tal forma que sabes que quien te está ofreciendo el servicio de alojamiento, el servicio de los alimentos, es la familia, ¿no? que ha heredado justamente la casa, que tiene su negocio ahí, que participa de una vida comunitaria. Donde, bueno, no solo convives con las personas, ¿no? Tienes oportunidad justamente de integrarte en sus actividades, de participar y de incorporarte en sus espacios cotidianos. Y esto creo que ciertamente incide de una forma distinta en la percepción y en la satisfacción de los viajeros respecto a estos grandes sitios turísticos. Y nada más para comentarles ciertamente, a modo de cierre, considero que la aproximación empírica permitió identificar la importancia de la cooperación y la articulación en la gestión de los bienes territoriales. Esto evidentemente implica acuerdos y negociaciones de parte de los actores, particularmente en el ámbito local y regional, ¿no? Donde les decía yo, pues son ellos quienes señalan o identifican qué es lo que va a mostrarse o integrarse en los circuitos, pero también son quienes participan en el mantenimiento y en la mejora de estos espacios. Estas experiencias corroboran que el involucramiento activo es indispensable para la salvaguardia del patrimonio. Y algo muy importante que por lo menos me comentaron los colegas, a partir de lo cual se trabajó
y se hizo esta aproximación empírica, parte del principio de que para conocer el territorio hay que caminarlo. Ciertamente tuve la oportunidad, ¿no? Buena parte de los sitios que yo les he presentado y de los cuales podría hablar, no únicamente los visité, los visité, ¿no? Y tuve la oportunidad de recorrerlos caminando, ¿no? Porque, pues, evidentemente traté de hacer el mayor número de circuitos, ¿no? Para involucrarme en ese lugar, donde te encuentras a las personas, donde puedes platicar con ellas en términos, digamos, generales y de lo que yo misma pude comprender. Y para toda esta experiencia académica de investigación, el apoyo institucional fue importante, evidentemente, pero la aproximación a la Francia profunda que tuve oportunidad de realizar no hubiera sido posible sin la red de apoyo de los colegas anfitriones. Entonces, pues aprovecho este espacio para extender mi agradecimiento a Jean Toulet y a Frédéric Blot, ¿no? Anfitriones justamente de esta aproximación empírica a los departamentos del Lot y del TAR. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Digamos, pues más allá de la imposibilidad de ver las últimas imágenes, ¿no? Que seguramente eran bastante ilustrativas como las primeras que nos mostraste, creo que donde yo destacaría, digamos, como esta presentación que nos haces en términos de guiarnos, ¿no? Tanto como tú lo denominas en términos empíricos de lo que tú pudiste observar, pero la importancia de tener como una pregunta clara, ¿no? En mente de qué es lo que voy a observar y luego cómo metodológicamente desarrollo esa aproximación, ¿no? A esa pregunta, contestar esa pregunta. Y bueno, los aportes al final, ¿no? Tenemos algunas preguntas, si quieres te voy leyendo por pares. La doctora Lourdes Hernández tiene dos preguntas. La primera dice, ¿cuál sería la diferencia entre rutas y circuitos turísticos? Y la segunda es, ¿las regulaciones tienen carácter nacional o local? ¿Y qué agentes se encargan de su elaboración y aplicación? Si quieres responder a esas dos, y ahora te hago otras dos. De acuerdo, gracias. Bien, la diferencia entre las rutas y los circuitos es que los circuitos inician y terminan en el mismo punto, lo que no sucede con las rutas. Es decir, yo puedo tener el inicio de una ruta en un pueblo y el fin de la ruta en otro pueblo. Sin embargo, los circuitos, reitero, tienen el principio y el fin en el mismo punto, de tal forma que pues, se cierra justamente este recorrido que se hace. Y esto posibilita también, es importante, ¿por qué? Porque, digamos, la operación de estos circuitos, ¿por qué? Porque yo puedo dejar, ¿no? Mi vehículo o el transporte en el cual voy en el punto de inicio, ¿no? Hago el recorrido que varía dependiendo, digamos, el sitio, justamente 2, 3, 5, 7 horas de recorrido, y llego al mismo punto, ¿de acuerdo? Entonces, eso en términos concretos es la diferencia entre el circuito y la ruta, de los cuales tenemos ejemplos justamente en estos departamentos. Estas regulaciones que yo menciono son de ambos niveles, tanto local como nacional, particularmente las que tienen que ver con las denominaciones de origen, ¿no? Ciertamente hay un pliego de condiciones que se define con la participación de los productores, pero detrás de esta, digamos, una vez que se define o que se establece cuáles son los elementos o las características que debe de cumplir un producto para obtener la denominación, cualquiera que ésta sea, de origen protegido, de origen controlado, o las identificaciones geográficas protegidas, existe también un ente, digamos, de orden regional y nacional que acompaña este proceso, que regula el proceso también, con ayuda de un comité. Existe un comité que va dando también este acompañamiento y las regulaciones. Entonces, son regulaciones de en ambos niveles. Ok, doctora, gracias. Otro par de preguntas. La doctora Isabel está preguntando quién realizó las rutas y circuitos que presentaste.
Participaron en el diseño los propietarios de los viñedos y los pobladores. Esa es una. Y el doctor Fernando Zárate comenta que en términos de la articulación, expusiste la participación de cooperativas y de agentes de la iniciativa privada. Entonces, lo que el doctor Fernando quiere saber es si esta relación entre privados y las cooperativas, cómo se da, si se da en términos armónicos, de competencia, y luego los resultados de esta articulación, de qué manera impactan al modelo de gestión mostrado. Sí, efectivamente, por lo menos al hablar de las rutas y los circuitos de orden local y también regional, participan directamente los propietarios de los viñedos y los productores y los pobladores. Es decir, son ellos quienes se encargan de definir cuál será, ¿no?, el sentido y cuál será el contenido justamente que va a nutrir estas rutas y estos circuitos. Una vez que ellos han definido la configuración de estas actividades, bueno, pues entonces ya se realiza el acompañamiento de otros entes, otra vez de orden local y de orden regional. Pero sí, particularmente y principalmente son ellos quienes se encargan de hacer la configuración. ¿Por qué? Porque al ser actividades de carácter autodirigido o autoguiado, es decir, yo como viajera puedo realizar cualquiera de esos circuitos. Estos circuitos o los caminos por los cuales se realizan no invaden, no hay digamos, no invaden propiedades privadas, ¿no? Hay cierta delimitación, de tal forma que todos los sitios son de acceso público en estos circuitos, ¿no? No podría ser de otra manera. Si no existiera justamente un acuerdo previo entre las personas, porque en algunos de los sitios te aproximas y prácticamente es posible en algunos de los casos atravesar las propiedades, digamos, cercanas o atravesar cercanamente a las casas, a los castillos, ¿no? Y algunos otros elementos que están en el territorio. No, claro, yo pues les he mostrado ciertamente la cara optimista hasta cierto punto de estas iniciativas. Ciertamente existen relaciones de competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente que el acceso a estos bienes en algunos de los casos es de orden privado, y que tiene que ver, ¿no?, que es uno de los temas justamente de investigación de la colega Frederic, tiene que ver con las relaciones de poder. Entonces, justamente el tema de la cooperativa, ¿no?, a partir de los conflictos, a partir de ciertas tensiones que hubo entre los socios, es que varios de ellos decidieron justamente independizar su práctica agroproductiva y también comercial, de tal forma que ahora ellos gestionan su propio mercado, ¿no?, su propio trabajo. Entonces sí, definitivamente existen estas relaciones de competencia, tensiones también entre los sitios, ¿no? No todo es totalmente armónico. ¿Cómo se expresa, no? ¿Cuáles son los elementos justamente que se ponen en juego en esta competencia y en estas tensiones? Bueno, pues habría que, yo creo que tendría que hacer otra estancia de unos 3 o 4 meses, ¿no?, para que pudiera distinguir estos elementos. Ok, Adriana. Yo quizá añadiría que justo el concepto de territorio pues implica este tipo de tensiones, ¿no? Porque si no se dieran, si no existieran, si no hubiera algo que defender, pues no estaríamos hablando de un territorio, ¿no? Seguramente sería otro tipo de espacio, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre tiene que haber este tipo de situaciones. La doctora Laura Collin tiene un comentario. Ella dice, yo estuve en Carcassonne antes de la pandemia y me parecía un Disneyland en las partes donde era lo más local, ¿no? Porque ella dice que no será en las partes donde se gestiona de otra manera, ¿no? Entonces, si tienes algún comentario también, Adriana. Gracias, sí, yo coincido, Laura. Carcassonne es un sitio, vaya, estéticamente muy, muy agradable. Sin embargo,
la forma a partir de la cual sí, interactúas justamente con el sitio, con el patrimonio, pues es totalmente distinta en otros lugares, ¿no? Por eso señalaba yo justamente que Carcassonne es un sitio emblemático y como tal también es considerado de turismo masivo. Afortunadamente, ¿no? Tuve la oportunidad de visitarlo a mediados, ¿no? Casi finales de septiembre, lo que en términos de afluencia turística permite el recorrido del sitio sin mayor contratiempo, ¿no? En términos de pues, todos los servicios, estacionamiento, alimentación, el acceso al sitio, etcétera, ¿no? Entonces, algo interesante de Carcassonne es que se distinguen ciertamente sitios donde pues están acaparados totalmente por los comercios, donde ya no se pudieron mostrar las fotografías, pues se ofrecen artículos, vaya, souvenirs, ¿no? Netamente souvenirs. Espadas, escudos, ¿no? Que representan ciertamente o que hacen alusión a este componente medieval de Carcassonne. Y otra parte justamente de la ciudad donde se pueden observar pequeñas casas de propietarios locales, ¿no? De propietarios pero ciertamente estos han sido arrinconados y si no es que algunos expulsados justamente del sitio, ¿no? Por eso hablaba de estos problemas de gentrificación, como es el caso también de la Popí en el Lot, donde pues buena parte, yo creo que el 60, el 70% de las casas de ese poblamiento está en manos de personas, de parisinos particularmente, ¿no? Entonces, las personas, los originarios quedan a lo mucho 10 familias justamente digamos, de las que vivían en ese sitio, ¿no? Y todo lo demás está vendido y es de orden comercial. Y pues evidentemente, ¿no? Aquí para todos los gustos, yo particularmente me quedo con los sitios digamos, locales, ¿no? De gestión local que tuve oportunidad de visitar, pero no está mal conocer estos otros. Gracias, doctora Diana. Pues son todos los comentarios que pusieron aquí los colegas. Me gustaría, ya para cerrar, hacer sobre mis apreciaciones de tu plática, doctora. Pues yo destacaría 3 elementos que me parece de llamar la atención. El primero tiene que ver con este abordaje que hace sobre el territorio, ¿no? Sobre cómo se ha configurado, donde mezclas, ¿no? Digamos, todos aquellos elementos físicos, ¿no? En términos de estas zonas de mesetas, estos macizos, estas formaciones rocosas que luego posibilitan, ¿no? Y le dan cierta forma, ¿no? A las construcciones. Es decir, cómo socialmente se fueron, digamos, adecuando, ¿no? Los grupos que habitan en ese lugar en función de las posibilidades que les ofrecía el medio, ¿no? Y esto, pues, a su vez, cómo terminó o fortalece la creación de esta identidad, ¿no? De este sentido de identidad tan característico de los franceses, ¿no? Justo de esta manera, pues, una de las escuelas, ¿no? de análisis regional, la escuela francesa de análisis regional, de inicios del siglo pasado, pues justo así, ¿no? Así se aproximaban al estudio de las regiones, ¿no? Entonces, por ese lado, destacar metodológicamente cómo lo fuiste abordando, de la manera típica, ¿no? Como lo haría o se haría desde la Escuela de Análisis Regional Francesa. También destacar, digamos, la reflexión que nos muestra, ¿no? Sobre la articulación local-regional, digamos que es de interés para todos aquellos que estamos interesados, ¿no? En los estudios regionales, ¿no? Locales y sobre la construcción de teorías del desarrollo local, regional. Entonces tú nos has mostrado también una experiencia de cómo se articula, ¿no? Que también es muy interesante para estudiar. Y finalmente, pues el uso turístico, ¿no? Que se le da a este territorio, en donde es muy importante el aporte, ¿no? En este caso, yo destacaría porque me llama la atención por mi formación de la geografía, ¿no? Donde pues necesitábamos hacer uso de esas herramientas que nos ayuden decías tú, a ese abordaje profundo,
¿no?, del territorio, tanto en términos físicos, geológicos, como de lo que vamos caminando, ¿no?, a través del territorio, ¿no? Y entonces esto pues, me hace pensar que hay una conexión muy estrecha, ¿no?, entre lo que puede aportar la academia, en términos de métodos y técnicas, con los usos, ¿no?, que se le da por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, creo yo que serían esas tres cosas que me gustaría destacar. Pues no sé si tuvieras alguna pregunta, doctora, perdón, algún comentario final para cerrar ya esta sesión. Gracias, Ángel. Pues nada más comentarles que los colegas justamente que me recibieron en la estancia de investigación son geógrafos, ambos, ¿no? Entonces, probablemente por eso este abordaje, ¿no? Tratamos justamente de hacer un abordaje integral, ¿no? Ellos no son turistólogos o turismólogos, sino que son geógrafos que abordan, ¿no?, la problemática, por ejemplo, de las minas, de las denominaciones de origen, en fin, ¿no? Tienen ahí diferentes temas y vaya, tratando de hacer, ¿no?, una síntesis de todo lo que ellos me compartieron en términos de la relación humano-ambiente, pues fue que decidí justamente trazar esta línea de trabajo, que así fue al final como la fuimos desarrollando en la estancia de investigación. Reitero mi agradecimiento al Colegio de Tlaxcala, ¿no?, por esta oportunidad justamente de realizar la estancia de investigación. Fueron 5 semanas, por eso lo considero un abordaje exploratorio, ¿no? Habría que profundizar en otros más elementos que espero tener la oportunidad de hacerlo en los próximos años. Gracias, Ángel. Gracias a todos. Sí. Bueno, pues muchas gracias, doctora Adriana. También agradecerte a ti por compartir nuestra experiencia. Agradecer también a todos aquellos que nos acompañaron, todos y todas que nos acompañaron en esta transmisión. Al Colegio de Tlaxcala, por supuesto, a la Secretaría de Investigación, a cargo de la doctora Ivonne, por fomentar este tipo de espacios y también pues, por la invitación a moderar esta actividad. Y bueno, invitarlos a la última sesión del 2022 de este seminario que se dará en el mes de diciembre. Entonces, pues muchas gracias a todos y buenas tardes.